resistente a la desecación, a los álcalis, a los ácidos y al alcohol. Las formas más frecuentes, el Mycobacterium leprae, el resultante de la lepra, y el tuberculosis, que vamos a ver ahorita. Su contagio es a través de las gotitas de flush, núcleos goticulares suspendidos en aerosoles, a través de la expectoración y la tos. La enfermedad se presenta clínicamente evidente hasta en un 15% de los pacientes expuestos, y la forma de presentación clínica puede ser como una infección primaria, es decir, cuando recién tenemos contacto con este agente, o una reactivación o infección postprimaria. Es una patología que se caracteriza porque está afectando sobre todo a los niveles socioeconómicos más bajos, a los países en desarrollo, como dijeran los economistas, ¿no? También afecta más sobre todo la tuberculosis postprimaria en pacientes ancianos o con determinada inmunosupresión. Es más frecuente, por ende, en países socioeconómicos bajos, pues en latinos y en población africana. También es frecuente en pacientes que tienen complicaciones crónicas de diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con VIH y cáncer pulmonar. Como les comentaba, a través de las vías respiratorias tenemos la primoinfección. Aquí los agentes se diseminan por el parénquima pulmonar y después de aproximadamente 1 a 3 semanas se van a formar granulomas que van a sufrir necrosis central, una necrosis gaseosa se menciona. Estos pacientes con tuberculosis pulmonar primaria van a tener datos clínicos, radiológicos y anatomopatológicos. Al ser la primera infección, por lo tanto, es más probable que haya sufrido esta lesión primaria en las primeras edades, en los niños. Cuando es una entidad grave, puede haber adelgazamiento del paciente, fiebre, anorexia, sudoraciones, tos, disnea. La reacción a tuberculina es positiva y radiográficamente puede haber algunos hallazgos, sobre todo la presencia de una consolidación, adenopatías, sobre todo de los cilios pulmonares o del mediastino, y en ocasiones derrame pleural. Este agente inhibe la fusión de los lisosomas a fagosomas, se puede multiplicar activamente dentro de los macrófagos y así puede permanecer latente durante muchos años. La enfermedad está caracterizada o se da básicamente por una reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos. Tenemos que reconocer que desde el punto de vista patológico se van a identificar unas lesiones características como es el chancro de Ghon. Este es el lugar inicial de infección en el parénquima pulmonar y es característico de la tuberculosis primaria. Este chancro de Ghon, con el tiempo sufre una calcificación de tal forma que podemos identificarlo en radiografías torácicas en pacientes asintomáticos o pacientes que van a tomarse una radiografía por una circunstancia laboral y pues suele encontrarse granulomas calcificados. Un nódulo pulmonar solitario calcificado podría corresponder a un residual de una prima infección antigua por tuberculosis. Llamamos complejo de Ranke cuando encontramos un foco de Ghon, es decir, un granuloma en el parénquima pulmonar asociado a adenomegalias, generalmente en el hilio pulmonar o adenomegalias parailianes, es decir, aumento y crecimiento por reactividad de los ganglios a este nivel. Ese es el complejo de Ranke. Puede haber también, cuando identificamos el complejo de Ranke, diseminación hematógena del agente.
Vemos aquí en esta imagen lo que es la necrosis gaseosa. Este es un foco de necrosis gaseosa en el parénquima pulmonar. Vemos también focos de tuberculosis en el espacio bronquial, así como dilataciones bronquiales características de la tuberculosis primaria. Disculpe, doctor, Sí, que lo sí. interrumpa. Es que apenas entré, no tenía buena conexión de internet. Ah, bueno, Y ahorita me ya te comentaron tomo. que pasó lista. Sí, ahorita les tomo asistencia. Ahí está, gracias. Entonces, dentro de las características radiológicas, vamos a encontrar algunos puntos de la infección primaria. La consolidación pulmonar, ya habíamos visto que es cuando hay una sustitución eh, la neumatización alveolar por líquidos inflamatorios. Es decir, ya no va a haber aire en los alveolos, sino va a haber edema, ¿no? Líquido. Y va a formarse una lesión de aspecto algodonoso, radiopaca, de bordes mal definidos. A eso le llamamos consolidación pulmonar. Hay un espectro de alteraciones que pueden dar una imagen de consolidación pulmonar, como es un foco neumónico, en este caso representado por la tuberculosis. Pero también puede haber consolidaciones pulmonares debido a edema pulmonar, contusiones hemorrágicas o incluso un carcinoma bronquiolo-alveolar. También característica de la tuberculosis primaria son las adenopatías pariliares, es decir, un aumento o crecimiento de uno de los hilios pulmonares. Por ejemplo, aquí vemos el hilio pulmonar del lado derecho. Normalmente los hilios pulmonares es en la confluencia en el hilio pulmonar de estructuras broncovasculares, broncos primarios y ramas primarias de la arteria pulmonar. Cuando está aumentado o asimétrico, hablamos de una de crecimiento de esas estructuras, y a nivel de esas estructuras también están los ganglios. En este caso, el aumento del volumen de los hilios pulmonares corresponde por adenopatías. Aquí vemos la imagen radiográfica de un crecimiento pariliar y tomográficamente se identifica las adenomegalias. También debido a la necrosis gaseosa y la ocupación de ese material en el árbol bronquial, pueden obstruir las vías aéreas y puede quedar sin neumatización una parte del pulmón, lo que va a producir atelectasis. Y también hasta un cierto porcentaje pueden estos pacientes presentar derrame pleural. Como cualquier neumonía, puede irritar el espacio pleural y producir un derrame para neumónico. En la tuberculosis postprimaria es una tuberculosis de reactivación, generalmente se presenta en los adultos, tiene algunas lesiones características también a nivel pulmonar, sobre todo la presencia de necrosis gaseosa en las lesiones apicales, lo que se va a traducir en cavernas pulmonares, son oquedades, defectos de continuidad en el parénquima pulmonar y generalmente se presentan en los ápices pulmonares. Estas cavernas pulmonares también pueden asociarse a una segunda infección por otro agente etiológico, por el aspergillus. Es un hongo que puede llegar a crecer dentro de estas cavernas tuberculosas y a esa lesión se le llama aspergiloma. La presencia de fibrosis asociada a procesos inflamatorios crónicos en este tipo de tuberculosis pueden formar adherencias dentro del árbol bronquial, lo que va a producir broncoestenosis y bronquiectasias secundarias, es decir, dilataciones secundarias del árbol bronquial. Radiográficamente vamos a ver las bronquiectasias como dilataciones del árbol bronquial en el parénquima pulmonar. Otras manifestaciones de tuberculosis postprimaria es la tuberculosis exudativa,
son lesiones de consolidación y hasta el 50% de estas lesiones pueden cavitar, dando lugar así a una lesión secundaria. Entonces vemos lesiones por consolidación en la tuberculosis postprimaria también, y estas pueden sufrir necrosis gaseosa y formar cavernas tuberculosas, perdón. Aquí vemos un corte anatomopatológico de un pulmón con tuberculosis postprimaria, en donde vemos las dilataciones bronquiales difusas en este parénquima pulmonar. Estas bronquiectasias pueden crecer de tal forma que pueden tener continuidad con la vascularidad del pulmón, y al ser un proceso activo inflamatorio puede llegar a erosionar la pared broncovascular y sufrir hemorragias. Ese tipo de lesiones se les llama aneurisma de Rasmussen, y es el paciente clásico que a lo mejor han visto en las películas, que tose por tuberculosis y llega a toser sangre, ¿no? Clínicamente, pues habría que diferenciar ese tipo de pacientes con tos, con hemoptisis, de pacientes sobre todo con sangrado tubo digestivo alto, ¿no? Aquí vemos una lesión cavernomatosa en la región apical izquierda, y dentro de la lesión vemos una segunda lesión radiopaca, un nódulo dentro de la caverna que corresponde a un aspergiloma. Otras manifestaciones de la tuberculosis postprimaria: tuberculosis fibrocaseosa crónica, se puede manifestar por insuflación del pulmón y la presencia de bulas. Una bula es una cavidad aérea que no corresponde a una caverna, sino más bien es una hiperinsulación del árbol alveolar, y debido a que pueden llegar a crecer como un globito, si su pared se rompe, el aire puede drenarse al espacio pleural. Aquí, por ejemplo, vemos en el espacio pleural está lleno de aire, eso se le llama neumotórax. Este paciente tiene, aparte de una bula subpleural aquí, seguramente tuvo otra bula que se rompió y liberó el aire al espacio pleural, produciendo un neumotórax. Acuérdense que cuando hablamos de un derrame pleural, si su contenido es de sangre, se le llama hemotórax. Si en vez de líquido hay aire dentro del espacio pleural, se le llama neumotórax. Otra manifestación de la tuberculosis postprimaria es la tuberculosis miliar. Se caracteriza por múltiples imágenes nodulares diminutas de hasta 1 milímetro en el parénquima pulmonar. Aquí vemos ejemplos de dos diferentes casos con micronódulos en el parénquima pulmonar. Habíamos visto que entre las causas radiológicas que corresponden a los nódulos pulmonares múltiples, la causa más frecuente es metástasis pulmonares, pero también hay otro tipo de causas que pueden producir este patrón, como la tuberculosis miliar. Otras características de la tuberculosis postprimaria son las bronquiectasias, dilataciones bronquiales, asociadas también a zonas de estenosis. Es la imagen radiográfica como si fuera un panal de abeja, y corresponde aquí en el corte histopatológico de una pieza de autopsia, donde vemos las bronquiectasias. Hay dilataciones alternadas con zonas de estenosis, dilatación, estenosis, dilatación. Lo que les comentaba, cuando se erosiona la pared de esas bronquiectasias que está junto a un vaso, puede llegar a sangrar. Estos pacientes pueden tener tos con sangre. Este tipo de lesión histológicamente se llama aneurisma de Rasmussen.
Cuando encontramos una lesión radiopaca nodular en un paciente que ha sido documentado con tuberculosis, eh, podemos sospechar de un tuberculoma, que es un granuloma crónico. Y también en la tuberculosis postprimaria también puede haber derrame pleural. Acuérdense que uno de los signos principales para ver derrame pleural es la opacificación o borramiento del ángulo costofrénico. Normalmente el ángulo costofrénico es radiotransparente, es la unión del hemidiafragma con la pared costal. Cuando está opacificado, se ve radiopaco, hablamos de un probable derrame pleural. Doctor, disculpe, soy Armando Nolasco. Le dejé un mensaje hace un rato. Lo que pasa es que sí estaba conectado al inicio, pero hace un rato, desde hace un rato están trabajando aquí los de la CFE y a esas horas están cortando la luz acá por ratos y creo que a esa hora no pude decir presente. Está bien, ahorita le estamos haciendo. Hay algunas pruebas que pueden bueno, mañana vamos a continuar. Nada más díganme quién llegó, quién está tarde. Sí, yo, doctor Nolasco Toledo. Y Santiago Zárate. ¿Perdón, quién? Santiago Zárate. Disculpe, doctor, ¿Quién más? yo le contesté, pero no sé si me escuchó. Soy Toledo Vázquez. Santiago Zárate, ¿quién más? Toledo Vázquez. Toledo Vázquez. No sé si llaman a todo, doctor Nolasco Toledo. ¿Cuál? Nolasco Toledo. Ok, ya está.
Bueno, mañana continuamos, por favor. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Gracias, doctor.